8 meses después de mi matrimonio, mi vida dio un giro repentino cuando mi esposo insistió en que cuidara de mi suegro, que estaba postrado en cama después de un accidente. Nunca antes había cuidado de alguien de esta manera, así que luché con esta nueva responsabilidad. Mientras intentaba adaptarme, mi esposo me dijo que él y su madre iban de vacaciones a Hawái y que yo tendría que quedarme y cuidar de su padre. Se fueron a Hawái sin ser conscientes de las consecuencias que tendría su decisión. Mi nombre es M y tengo 32 años. Siempre me ha encantado cocinar, así que después de graduarme de la universidad, empecé a trabajar para una conocida cadena de restaurantes. Ahora trabajo en el departamento de planificación, desarrollando nuevos platos y productos, que ha sido mi trabajo durante los últimos 8 años. Conocí a mi esposo, Esben, hace 2 años en un pequeño pub japonés. Una noche que me apetecía, decidí ir allí sola y me senté en la barra. Esben se sentó a mi lado y rápidamente descubrimos que teníamos la misma edad. Empezamos a charlar con el dueño del pub y tuvimos una gran conversación. Después de eso, Esben empezó a invitarme a cenar regularmente y pasábamos cada vez más tiempo juntos. Era divertido y lleno de vida, y me sentí atraída por él. Empezamos a salir de forma natural y, después de un año, decidimos casarnos. Llevamos casados 6 meses y vivimos juntos en un apartamento convenientemente ubicado entre nuestros trabajos. Ambos tenemos carreras ocupadas, así que a veces no tengo tiempo de hacer todas las tareas del hogar, pero a Ben nunca le importa. Siempre me tranquiliza diciendo, no tienes que ser perfecta en todo, me alegro de estar contigo. Es amable y comprensivo, y estoy muy agradecida por ello. Me siento afortunada de tener a alguien que me apoya de esta manera y, aunque a veces desearía poder hacer más, sé que lo que importa es el amor y el tiempo que compartimos juntos. Durante los primeros 6 meses, nuestra vida juntos fue maravillosa. Disfrutábamos de la compañía del otro, compartíamos comidas y teníamos conversaciones significativas. Pensé que nuestra felicidad duraría para siempre, pero una noche llegué a casa del trabajo y noté que algo andaba mal. Esben ya estaba sentado en la sala de estar mirando su teléfono con una mirada preocupada en su rostro. Normalmente, quien llegaba primero a casa saludaba al otro con un alegre hola, pero esta vez la habitación estaba en silencio. Le pregunté, Esben, ¿estás bien? Pareces preocupado. Suspiró y dijo, mi madre acaba de llamar. Mi padre ha tenido un accidente. Me sorprendió y no supe cómo reaccionar. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Pregunté con el corazón acelerado. Esben explicó que su padre había resultado herido y estaba en el hospital, pero su madre les dijo que no lo visitaran de inmediato, ya que ella se quedaría a su lado. Me sentí impotente al no saber qué hacer, pero pude notar que Esben estaba profundamente afectado por la noticia. Su padre, que tenía 66 años, siempre había sido activo, pasando su tiempo libre haciendo senderismo o jugando al golf. No solo era el padre de Esben, sino que también era el presidente de la empresa donde Esben trabajaba. Esto fue un duro golpe para mi esposo y pude ver el peso de todo en su silencio. Una semana después, finalmente pudimos visitar a mi suegro en el hospital. Nos regaló una débil sonrisa cuando entramos e inmediatamente pregunté, ¿estás bien? Se disculpó por preocuparnos, pero le dije que solo me aliviaba que estuviera vivo. Aunque sonrió ante mis palabras, estaba claro que el accidente le había pasado factura. Se había lesionado la columna vertebral y estaba paralizado. El médico dijo que necesitaría unos 2 meses de rehabilitación seguidos de terapia continua, incluso después de salir del hospital. Durante este tiempo, Esben asumió el cargo de presidente de la empresa mientras su padre se recuperaba. Se sentía extraño que mi esposo se convirtiera repentinamente en el presidente, aunque solo fuera temporalmente. Mientras observaba a Esben hablando con su padre en la habitación del hospital, noté que mi suegra me dirigía una mirada severa. Me apartó a un lado y habló en un tono agudo. ¿Estás seguro de que no estás dejando que esto se te suba a la cabeza? Perdón, respondí confundida. Solo porque Esben ahora es presidente no significa que puedas empezar a aprovecharte de él. No olvides tu lugar, dijo, sus palabras cortando profundamente. Me quedé atónita por su acusación. Nunca había pensado en aprovecharme de la situación, pero sus palabras me dejaron sintiéndome herida y frustrada. Con mi esposo concentrado en la recuperación de su padre y la mirada crítica de mi suegra siguiéndome, de repente me sentí muy sola, insegura de cómo se desarrollarían las cosas a partir de ahí. Nunca había tenido que preocuparme por mis finanzas porque tenía un buen trabajo y estaba bien pagada, pero mi suegra siempre parecía tener algo negativo que decir desde el principio. Asumió que me había casado con Esben porque era el hijo del jefe, aunque ni siquiera supe ese hecho hasta bien entrada nuestra relación. Ella sonrió con sorna y dijo,
Debes haber sabido que Esben era el hijo del jefe desde el principio. ¡Qué astuta eres! Sus palabras fueron agudas, pero sabía que estaban lejos de la verdad. Desde nuestra boda, había sido sarcástica y cruel conmigo, siempre asumiendo lo peor sobre mis intenciones, pero no me casé con Esben por su dinero, me enamoré de su personalidad. Sintiéndome frustrada, finalmente estallé. No me casé con Esben por su dinero, lo amo por quien es. Me miró con desprecio. Hablas como si supieras todo sobre mí, pero que quede claro que nunca te aprobaré. Justo entonces, mi suegro notó la tensión y preguntó qué pasaba. Mi suegra respondió rápidamente, oh, nada, mirándome con furia como si yo hubiera causado problemas. Estaba claro que adoraba a Esben. Desde su perspectiva, yo era solo una mujer que se había colado en su familia. Unos días después, Esben vino a mí con un anuncio inesperado. Sabes que papá saldrá del hospital en unas semanas. Mamá y yo pensamos que es hora de que nos mudemos con mis padres. Me quedé desconcertada. Espera, ¿qué? ¿Por qué de repente nos mudamos con tus padres? Pregunté confundida. Mamá lo sugirió, dijo Esben casualmente. No puede cuidar de papá sola. Este es el mejor momento para que nos mudemos y ayudemos. ¿Pero qué pasa con nuestro apartamento? Nos esforzamos tanto por encontrar un lugar que sea conveniente para ambos. Está a solo 5 paradas de tren de la casa de mis padres, dijo Esben. Deberías estar agradecida, no todo el mundo tiene el lujo de un viaje corto. Estaba claro que Esben y su madre ya habían tomado una decisión, por mucho que intentara hablar con él, ignoraba mis preocupaciones. A medida que se acercaba la fecha de la mudanza, la actitud de Esben hacia mí se volvía más fría. Estaba más dedicado a su madre que nunca y cualquier solicitud que hacía se encontraba con irritación. Empezó a sermonearme casi a diario. ¿Cómo va el embalaje? Preguntó una noche. No podré ayudar el día de la mudanza, así que tendrás que encargarte de todo. Estarás a cargo de todas las tareas del hogar y del cuidado de papá. No hagas sufrir a mamá. Estaba abrumada por sus exigencias. El trabajo estaba más ocupado que nunca y ahora tenía que organizar la mudanza además de todo lo demás. Apenas tenía tiempo para descansar y mentalmente estaba llegando a mi límite. 2 meses después, la mudanza estaba completa y mi suegro fue dado de alta del hospital. Mi nuevo papel como su cuidadora comenzó de inmediato. Me levantaba a las 4 de la madrugada todos los días para preparar el desayuno, lavar la ropa y darle un masaje a mi suegro antes de ayudarlo a cambiarse. No podía irme al trabajo hasta que me hubiera asegurado de que todos hubieran comido y mi suegro estuviera atendido. Incluso con todo esto, mi suegra nunca estaba satisfecha. Todas las mañanas, mientras salía corriendo por la puerta para ir al trabajo, encontraba una razón para detenerme. ¿Podemos hablar sobre el desayuno? No es lo suficientemente bueno. Lo siento, pero tengo que ir a trabajar ahora. ¿Podemos hablar más tarde? No. Siéntate ahora, no discutas conmigo. Sus constantes quejas me pesaban mucho. Empecé a tener dolores de cabeza y palpitaciones en el corazón cada vez que ella o Esben me criticaban, pero rápidamente me di cuenta de que discutir con ellos no ayudaría, así que permanecí en silencio y superé cada día. En el trabajo, mis colegas empezaron a notar mi tardanza, algo que nunca había sido un problema antes. Habían pasado 3 meses desde el alta de mi suegro del hospital y todavía estaba haciendo malabarismos con el cuidado, las tareas del hogar y mi trabajo a tiempo completo. Apenas tenía tiempo para respirar. Una noche, después de un largo día, corrí a casa y preparé una comida sencilla de pescado hervido para la cena. Cuando mi esposo vio la comida, se burló. ¿Pescado? ¿En serio? Después de un largo día, esto es lo que esperas que coma. Lo siento, respondí en voz baja, tuve que interrumpir para ayudar a tu padre, así que no tuve mucho tiempo. Deberías cocinar algo que me dé energía, dijo despectivamente, sacando una taza de fideos y vertiendo agua caliente en ella. Su indiferencia me dolió y no encontré las palabras para responder. Mientras limpiaba después de la cena, mi suegro notó lo pálida que me veía. Maya, ¿estás bien? Pareces agotada. Forcé una sonrisa. Estoy bien, solo ocupada con el trabajo, pero en el fondo estaba luchando. Intenté tranquilizarlo, pero la verdad era que me sentía atrapada. Quería irme, escapar de la presión constante de mi esposo y mi suegra. Pero, ¿cómo podía alejarme? Si me iba, ¿qué le pasaría a mi suegro? Necesitaba cuidado y no podía obligarme a abandonarlo, sin importar lo difíciles que se hubieran vuelto las cosas. Sabía que tenía que seguir adelante, al menos por ahora, pero cada día se hacía más y más difícil fingir que todo estaba bien. A medida que se acercaba el final del año, tenía algunos días libres en el trabajo, pero eso no significaba que estuviera libre de mis deberes en casa.
Pasé esos días limpiando la casa y cuidando de mi suegro. Luego, en la víspera de Año Nuevo, mi esposo hizo un anuncio impactante. Nos vamos a Hawái, dijo casualmente, refiriéndose a él y a su madre. ¿Hawái? Repetí atónita. ¿Qué pasa con tu padre? Te necesita aquí. Está bien con eso, dijo mi esposo restándole importancia. Además, estás libre del trabajo, así que deberías quedarte y encargarte de las cosas aquí. Él y su madre tenían miradas de autosuficiencia en sus rostros mientras me mostraban sus grandes maletas, disfrutando claramente de mi confusión. Cuando estaban a punto de irse, mi esposo se volvió hacia mí con una sonrisa. Bueno, estarás cuidando de papá mientras estamos en Hawái. Necesitamos un descanso. Diviértete con eso. Se rieron y salieron, cerrando la puerta tras ellos. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No podía creer que pensaran que estaba bien dejarme con toda la responsabilidad mientras ellos se iban de vacaciones. No era justo. No iba a ser tratada así nunca más. Tomé una decisión allí mismo. Iba a divorciarme de Esben cuando regresara, pero hasta entonces me concentraría en cuidar de mi suegro y dejaría todas las demás tareas del hogar sin hacer. Había terminado de tratar de cumplir con sus expectativas imposibles. A la mañana siguiente me levanté como de costumbre, preparé el desayuno para mi suegro y fui a su habitación para ayudarlo. Cuando entré con una toalla y ropa limpia, me saludó con una sonrisa. «¡Feliz Año Nuevo, Maja!», dijo cálidamente. «¡Feliz Año Nuevo, papá!», respondí tratando de animarme. Miró a su alrededor y preguntó, «¿Dónde están Esben y mi esposa?». Pensé que escuché algún tipo de discusión anoche. «Se han ido a Hawái», dije rotundamente. «¿Hawái?», dijo, su rostro oscureciéndose con incredulidad. Suspiró pesadamente, luciendo profundamente decepcionado. «Papá, concentrémonos en el nuevo año y aprovechemos al máximo las cosas», dije tratando de levantar su ánimo, pero luego me sorprendió con lo que dijo a continuación. «Maja, lo siento por todo», dijo con un tono serio en su voz, «hay algo que deberías saber». «¿Hice una pausa? ¿Curiosa? ¿A qué te refieres?» «He podido levantarme de la cama por mi cuenta desde hace unos días», reveló sonriendo suavemente. «Solo estaba esperando el momento adecuado para hablar contigo. Nunca pensé que se irían así, pero ahora parece el momento perfecto». Me quedé desconcertada. «¿Qué estás diciendo, papá?», continuó. «Sé que has sido la única que ha estado haciendo todo el trabajo aquí. Intenté que tu suegra y Esben ayudaran, pero me ignoraron por completo. Además de eso, he estado escuchando cosas preocupantes del director ejecutivo de la empresa. Me dijo que Esben, actuando como presidente, ha estado holgazaneando y haciendo lo que le place. Sospecho que este viaje a Hawái fue pagado por la empresa». Mis ojos se abrieron al ver que las piezas comenzaban a encajar. Esben había sido descuidado no solo en casa sino también en el trabajo. Mi suegro asintió. Llamé a uno de los representantes de la empresa y les pedí que vigilaran a Esben. Resulta que ha estado descuidando sus deberes y todos en la empresa están furiosos. He tomado una decisión. Voy a regresar a la empresa como presidente después del Año Nuevo y Esben será degradado a solo un empleado. De hecho, voy a despedirlo. Me quedé sin palabras, pero ese no fue el final. «La casa está a mi nombre», agregó con una sonrisa astuta en su rostro. «Mientras estén fuera, vamos a cambiar las cerraduras y a idear un plan para asegurarnos de que no regresen. Y cuando regresen». Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo este tiempo de ser presionada por Esben y mi suegra, finalmente estaba viendo una luz al final del túnel. Mi suegro, que había estado observando todo en silencio, ahora estaba tomando el control. Juntos los enfrentaríamos y finalmente me libraría de su comportamiento opresivo. El plan estaba en marcha cuando regresaron de sus lujosas vacaciones. La vida a la que esperaban regresar habría desaparecido. Había pasado una semana desde que mi esposo y mi suegra se fueron a Hawái y durante ese tiempo fui a la oficina de la ciudad a recoger 2 juegos de papeles de divorcio. Estaba lista para lo que venía. El día que regresaron, escuché que la puerta principal temblaba y que el intercomunicador sonaba repetidamente. Habían regresado e intentaban abrir la puerta. Les respondí a través del monitor, manteniendo la calma. «Bienvenidos de vuelta. ¿Qué tal su viaje?», pregunté con una sonrisa. «Abre la puerta ahora mismo». «¿Qué está pasando?», exigió mi esposo. «No puedo hacer eso», respondí con firmeza. «Tu padre me dijo que no lo hiciera». «¿De qué estás hablando?», exclamó con el pánico apoderándose de su voz. «¿Disfrutaste el viaje?», pregunté de nuevo impasible. «¿Cómo es gastar fondos de la empresa para unas vacaciones personales?». Su rostro en la pantalla se puso pálido. «¿Cómo te enteraste de eso?», tartamudeó.
No pude evitar reírme de su expresión. Mientras tanto, mi suegro, que había estado escuchando la conversación en silencio, intervino. Entonces, ¿realmente malversaste dinero de la empresa para tu pequeña escapada? Papá, ¿qué? ¿Cómo? Tú. No deberías poder ponerte de pie, soltó mi esposo sorprendido de ver a su padre de pie. He podido ponerme de pie desde hace unos días, dijo mi suegro con frialdad. Gracias a la ayuda de Maja con mi rehabilitación y el director gerente me ha mantenido informado de tu comportamiento imprudente en el trabajo. Mi esposo estaba en modo de pánico total ahora. No, 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 papá, lo tienes todo mal, no hice nada. Guárdalo, dijo mi suegro bruscamente. Estás despedido. Empaca tus cosas y sal de la empresa. Estás acabado. A través del monitor vi cómo el rostro de mi esposo se desmoronaba. Me miró con lágrimas en los ojos. Maja, por favor, no me dejes, no me vas a dejar, ¿verdad? Algo dentro de mí se rompió. ¿De qué estás hablando?, le grité. ¿Te das cuenta siquiera de cuánto me has lastimado? Desde que tomaste la decisión de mudarnos con tus padres sin mi consentimiento, me has tratado como a una sirvienta. Tú y tu madre se aprovecharon de mí, obligándome a cuidar de tu padre sin ayuda ni aprecio. ¿Tienes idea de lo agotador e injusto que ha sido eso? Cálmate, Maja, lo siento de verdad, suplicó. Tus disculpas no significan nada, dije con frialdad. Cuando te fuiste a Hawái, finalmente entendí que no tenía sentido quedarme contigo. He terminado. Viviré sola, no necesito a alguien como tú. Mis palabras parecieron quitarle el aliento. Se tambaleó hacia atrás aturdido mientras mi suegra se apresuraba a apoyarlo, luciendo igualmente atónita. Era una escena triste y patética, una madre tratando de consolar a su hijo derrotado, pero no sentí lástima. Mi suegro abrió la puerta y salió con los papeles de divorcio en la mano. Se los entregó a mi esposo y a mi suegra, que estaban demasiado atónitos para resistirse. «Firma esto», dijo con firmeza. No tuvieron más remedio que firmar los papeles allí mismo. Después de que lo hicieron, los eché y cerré la puerta tras ellos. Golpearon la puerta rogando que los dejaran entrar de nuevo, pero mi suegro y yo ignoramos sus súplicas. Desde ese día no he vuelto a ver a ninguno de los dos. Se dice que ambos están desempleados ahora, incapaces siquiera de alquilar un lugar para vivir. Se han visto reducidos a dormir en un café de cómics y a aceptar trabajos solo para salir adelante. Está muy lejos de la vida cómoda a la que estaban acostumbrados, pero es la consecuencia de sus acciones. Después del divorcio, mi suegro me sentó y me dijo, voy a contratar a una ama de llaves a partir de ahora, para que seas libre de irte y vivir tu vida. Le tomé la palabra y me mudé a un apartamento cerca de mi trabajo. Desde entonces he estado viviendo una vida tranquila y plena. No puedo agradecer lo suficiente a mi suegro por apoyarme y darme la oportunidad de empezar de nuevo. Estoy decidida a devolverle su amabilidad de todas las formas posibles. Por primera vez en mucho tiempo, me siento libre y feliz.